¿Cuál fue el mayor invento de la humanidad? ¿Acaso fue el fuego, la rueda, la religión o el dinero? Más bien diría que es la historia acompañada de su narrativa cuidadosamente curada y moldeada. La historia es el arma definitiva, porque aprovecha el tiempo mismo como munición. Usada correctamente se manifiesta modificando el pasado, alterando el presente y transformando el futuro. Ya lo dijo un viejo pero poderoso sabio una vez: un pueblo sin historia es como un árbol sin raíces. ¿Qué otro invento puede hacer eso? Auditores y templarios, bienvenidos a Mario Late Today, el canal en el que exploraremos los tres pilares fundamentales que mueven el mundo de hoy en día: la ciencia, el cine y la conspiración. Hoy, como no podía ser diferente, hemos decidido denominar este capítulo como el origen no solo de todo, sino del canal como sí mismo. Hablaremos justamente del triángulo fascinante que existe entre la ciencia, el cine y la conspiración. Tres mundos totalmente distintos, pero curiosamente se conectan en más de un punto de lo que podrías imaginar. Así que prepárense para este viaje que va a estar lleno de conocimiento, referencias cinematográficas y además un poco de misterio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el origen? Pues la ciencia, el motor que impulsa nuestro entendimiento del universo. Desde Galileo hasta la NASA, siempre hemos buscado respuestas. ¿Qué hay más allá de nuestro planeta? ¿Cómo funciona la mente? ¿Podremos algún día viajar en el tiempo? Pero lo curioso es que muchas de estas preguntas son tan grandes e inexplicables que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. La ciencia nos da hechos, teorías comprobadas, y sin embargo deja espacio a la imaginación. Ahí es donde entra el segundo elemento: el cine, el espejo a todas nuestras preguntas más profundas. Piensa en películas como Interestelar, The Matrix, 2001, Odisea en el espacio. Todas estas películas que han marcado de alguna otra manera la vida de algunas personas y las que no, todavía están a tiempo de verlas. Todas estas películas toman teorías científicas reales y las convierten en experiencias visuales que nos hacen soñar. Y la mayoría del tiempo también nos hacen dudar. Lo interesante de todo esto es que el cine no solo entretiene, también siembra ideas, algunas veces dudas, y muchas veces estas dudas influyen en cómo la gente percibe la vida, la ciencia e incluso otro tipo de aspectos de lo que rodea. Aquí es donde la línea se empieza a volver un poco borrosa, porque cuando mezclamos hechos, ficción y creatividad surge nuestro tercer tema: la conspiración. ¿Quién alguna vez nos ha preguntado si el gobierno controla nuestras ideas, si el marketing define qué personalidad o el tipo de persona que eres, o si incluso los aliens están ahí arriba vigilando todo lo que hacemos? Las conspiraciones nacen cuando la ciencia no tiene respuesta, cuando el cine genera demasiadas preguntas. Y no tomen de ejemplo el aterrizaje de la luna, el Área 51, todas aquellas conspiraciones que alimentan la imaginación colectiva. ¿Por qué creemos en ellas? ¿Por qué existe ese morbo por conocer ese tipo de verdad oculta? La idea que hay algo detrás de lo que vemos, de lo que conocemos. Y es que seamos sinceros, cuando se trata de conspiraciones ni siquiera Hollywood nos la hace muy fácil, presentando cada vez una que otra película con encubrimientos, sociedades secretas o tecnologías imposibles. La conspiración es prácticamente la intersección entre el cine y la ciencia. La búsqueda exhaustiva de la verdad, de conocer si estamos equivocados o si alguna vez tuvimos la absoluta e irrefutable verdad. Pero recuerden, nada es verdad y todo está permitido. Considera este capítulo el origen de la duda de un individuo que no sabía si explorar la verdad o si solo compartir la duda. El origen siempre dependerá del punto de perspectiva. Vámonos hasta la antigua Grecia. Tales de Mileto decía que el origen de todo era el agua. Y bueno, de cierta manera tenía razón. La ciencia moderna siempre atribuye el origen de todo y de las cosas al Big Bang, y estamos hablando de 13 billones de años atrás o 13.000 millones de años atrás. Bueno, en otras palabras, 13 con 9 ceros a su derecha, y eso es una cantidad muy alta. Pues solo imagínate que desde un punto de vista financiero, si estaríamos hablando de 13.000 millones de dólares, serían atribuidos a 1.725 dólares por cada ser humano en el planeta. Pues sí, es bastante. Con el cine es un poco distinto. Su origen se remonta al siglo XIX. Algunos dicen que fue específicamente en 1895, gracias a la primera presentación cinematográfica de los hermanos Lumière en París. Y hay otros que dicen que fue un poquito antes, cuando se inventó el verdadero cinematógrafo. Las conspiraciones, por otro lado, no importa qué camino tomes, todos te llevan a Roosevelt. Y ya sé, no es Roma, pero Roma es bonito. Normalmente las conspiraciones no lo son. El año es 1947 y estamos en Nuevo México, Estados Unidos. ¿Y por qué esto es relevante y por qué es importante? Porque justamente fue aquí un punto de inflexión en lo que se podría considerar herejía o conspiración. Infame por ser el sitio que hace 78 años exactamente evidenció y presenció el estrello de un ovni, un objeto volador no identificado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de interesante todo esto?
Pues a la final fue ese hecho, ese encubrimiento del gobierno, que propició la primera idea de que la conspiración no era un hecho de ciencia ficción, sino justamente un hecho de la vida real. Y es que la ciencia en la historia no siempre la tuvo fácil. Desde sus inicios y el origen de la ciencia ha tenido una fuerte batalla entre la ignorancia y el comprendimiento. Y es que la ciencia desde sus orígenes no solo debe ser atribuida a la tecnología, sino simplemente al hecho del hombre a cuestionarse y ponerse en duda de qué puede lograr hacer si deja que su mente se expanda, siendo catalogada muchas veces a través de la historia como herejía, magia, brujería, bueno, todo dependiendo del tipo de gobierno que esté de turno. Y es que frente a cualquier polémica, la ciencia aún así ha logrado abrirse paso a través de todos estos años, todos los siglos y todos los milenios. Gracias, por supuesto, a varios individuos que decidieron ponerse enfrente, tener el coraje de cuestionarse y hacer las cosas. Transformar la ciencia de lo teórico al experimental e incluso lo filosófico. Tomen en cuenta a Galileo Galilei y el cosmos, Isaac Newton y todas sus leyes teóricas y experimentales de la física. En tiempos modernos tenemos a Einstein y la teoría de la relatividad, y muchos otros que han ido forjando el siglo moderno y cómo nosotros interpretamos el mundo. Tomen en cuenta a Michio Kaku, Brian Cox, Graham Hancock y por supuesto Peter Higgs. Inventos y teorías que no solo han potenciado a que otros científicos se arriesguen a tomar la batuta y continuar con su trabajo, sino a que la gente como tal se pregunte y se cuestione y abra su mente a otro tipo de contenido. Y es que fue ahí, gracias a las respuestas que dio la ciencia acerca del incidente de Roswell, fue que ciertos personajes se dedicaron a contar sus historias a través de la única manera que conocen, el cine. Y es que ha sido así, en los últimos 78 años han aparecido varios personajes del cine que nos han traído películas de culto, películas que da gusto ver, repetir y además cuestionarse. Tomen en cuenta a James Cameron, Ridley Scott, Stanley Kubrick, Denis Villeneuve, George Lucas, para muchos fans de Star Wars, y por supuesto uno de mis favoritos, Christopher Nolan, y que gracias a sus películas nos han ayudado a entender un poco más de cómo funciona este mundo loco, esta física casi inexplicable, y además nos han ayudado a entender que lo imposible tal vez se puede volver posible fuera de la fantasía con un poco de creatividad. Y vamos, no me van a poder mentir, ¿quién no ha sentido un sinnúmero de emociones que se han impregnado en el fondo de nuestras memorias gracias a estas películas? Preferir entender lo que es la cuántica, la física, la aritmética, la geometría, la historia o la arqueología, gracias a las explicaciones de estos locos. Estos que nos han puesto películas a través de todos estos últimos 78 años y que seguirán haciendo. Es solo cuestión de ver. Pero olvídate de la ciencia y del cine. Quizás el verdadero origen está solo dentro de ti, en la manera como piensas, cómo te relacionas, cómo socializas, cómo incluso te cuestiona tu propia existencia. Cabe recordar que la conspiración no se originó en un laboratorio o en un estudio de cine, sino más bien en la curiosidad de un hombre, de un individuo que se preguntó, ¿y si? ¿Y si toda la existencia es real? Si todo lo que nos han contado y dicen los libros es real, si realmente somos parte de un plan mayor, o si simplemente podemos existir con libre albedrío, o si dependemos de una agenda. Recuerden que la curiosidad está mucho más allá del poder adquisitivo, porque al final del día el dinero es solo una interpretación de la riqueza, una interpretación más tangible que intelectual y filosófica. Así que mis estimados auditores y templarias, yo te invito a preguntarte, a emocionarte y ver algo más que el cine convencional, que el hecho mismo de vivir tu vida es hacer ciencia, que colocar un hielo sobre un vaso lleno y ver que no se desborde también es ciencia. Doblar tus rodillas antes de hacer ejercicio también es ciencia. Y el mero hecho de usar tu teléfono para ver lo que estás viendo ahorita también es ciencia. Y a la final ustedes se dirán, ¿y este tipo que habla tanto del origen debe ser porque conoce muy bien el suyo? Bueno, pues soy un tipo como cualquier otro, que ha estudiado física, que simplemente le gusta salir de su zona de confort, por una fijación muy particular y peculiar por el cine, quienes se atreven a hacer cine, y cuál es el trasfondo de sus historias. Historias a veces tan simples que te motivan a hacer cosas locas como este canal, y con una adicción poco sana a las conspiraciones, a todas las teorías que rodean nuestra existencia y probablemente toda nuestra realidad. Yo ya me he hecho las preguntas, y seguiré buscando mi origen hasta el final, ya sea en esta vida o en la siguiente. Y ahora te toca a ti.